Ya nos encontramos en el mes de noviembre y hasta la fecha no les he hablado acerca de las lecturas que estuve teniendo hace 2 meses. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. El día de hoy quiero hablarles sobre el wrap-up del mes de septiembre. Este mes de septiembre fue un mes bastante interesante porque yo les había comentado que lo que quería hacer con los wrap-ups era agruparlos en 2 meses, ya que un mes no me alcanzaba para leer o para tener las lecturas suficientes. Sin embargo, me di cuenta que en septiembre sí tuve lecturas, bastantes lecturas, como para hacer un video, ya que si lo junto con lo del mes de octubre, el video va a ser demasiado largo. Así que bueno, quiero hablarles de todos estos libros, porque en general son lecturas bastante interesantes, son lecturas que tal vez a alguno de ustedes les puede interesar, e incluso hay un título que fácilmente puede entrar en la lista de mejores libros leídos en este 2022. Así que bueno, sin más, quiero hablarles de todos estos libros y empezaré mencionando Lazos de sangre, hilos rojos y otras superficies inquebrantables de Avril Paul. Esta es una recopilación de cuentos divididos en 3 partes. Cada una de ellas se centra en las relaciones que creamos en nuestro entorno y están muy vinculadas con el título de este libro. Por ejemplo, Lazos de sangre nos hablará acerca de las relaciones familiares. Hilos rojos de las relaciones amorosas y otras superficies inquebrantables va un poquito más allá. Lo interesante de cada uno de estos cuentos es descubrir esa familiaridad, esa cotidianidad, porque rememoran recuerdos que seguramente todos en algún punto hemos tenido acerca de nuestra infancia. Cómo ésta fue desarrollándose, cómo las personas que eran importantes en su momento, tal vez al día de hoy ya no lo son tanto. Si hablamos de hilos rojos, por ejemplo, vamos a conocer historias que retratan ese enamoramiento, ese proceso de enamoramiento, como en algún punto dado pues tienes que separarte de una persona que amas con todo tu corazón, porque no solamente se centra en esas relaciones amorosas, sino también en las relaciones de amistad. Es un libro muy bonito, es un libro que tiene ese matiz que les digo se siente muy cercano, que se siente muy familiar y hace que la lectura sea demasiado ameno. Si están buscando algo bonito para leer y que se sienta como que ese calorcito en el corazón, creo que sin duda Avril Paul hizo un gran trabajo. Otro libro que estuve leyendo es La chica en la orilla del mar de Inyo Asano. Este fue mi primer acercamiento con el autor y sí debo confesar que no comparto mucho como que esa visión un tanto pesimista de la sociedad, pero admiro su trabajo. Siento que hace que me replantee muchas cosas que suceden en nuestro entorno. Y este libro no es la excepción. En este caso en particular nos encontramos con la historia de Isobe y Sato. Esos son 2 jóvenes, 2 muchachos que están en esa transición de niños a adultos. Y van a pasar por situaciones que tal vez todos en algún punto hemos pasado. Por ejemplo, en el caso de Isobe, ella es una muchacha que se siente insegura de sí misma, que busca la aceptación de las personas. Y para lograr incluso la aceptación del chico que le gusta, hará cosas que la hacen sentir incómoda. Y en el caso de Sato sucede algo muy parecido. En algún punto sus vidas convergen e inician algo así como una relación de amistad de forma inicial, pero poco a poco escala a algo más, a lo cual ellos no le ponen un nombre en específico. Tiene escenas de sexo porque siento que lo que hizo el autor fue tratarnos de mostrar ese descubrimiento personal, ese devenir, ese despertar sexual que los jóvenes solemos tener. Sí hay escenas que siento que se pudieron haber evitado porque no hay la necesidad de retratarlo tan gráficamente, pero entiendo el punto que el autor quiso mostrarnos. Lo bonito de esta historia es ver cómo la vida de estos personajes empieza a evolucionar, porque empiezan a madurar. Las cosas que eran importantes en su momento dejan de serlo, y eso es parte de la vida, es parte de madurar, es parte de aceptar y entender los cambios que los jóvenes, que las personas, que los niños pueden llegar a tener. Es una historia con muchos matices muy interesantes, que les digo, se sienten muy reales, se sienten muy cercanos, y es fácil tal vez tener esa familiaridad, tener ese acercamiento con los personajes. Así que si están buscando algo diferente, creo que sin duda Inyo Asano puede sorprender, porque cada una de sus obras hasta la fecha me deja explotando la cabeza. Otro libro que estuve leyendo es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Fue muy interesante hacer la reseña de este libro porque darme cuenta que para muchos de ustedes es su libro favorito fue como un esclarecimiento en muchos sentidos, porque mi experiencia fue completamente diferente. En el sentido de que yo les había comentado que cuando yo empiezo a leer este libro,
lo siento muy frívolo, lo siento muy distante, me cuesta empatizar, me cuesta identificar lo que está sucediendo. Y cuando lo termino fue completamente diferente porque fue permitirme analizar lo que sucede en nuestro entorno, el tipo de información que consumimos, el tipo de entretenimiento, porque eso es de lo que va este libro. Para aquellas personas que no conozcan sobre esta historia, nos encontramos con Guy Montag. Resulta que este es un bombero, porque en este mundo distópico los bomberos cambiaron de tareas. Ya no se encargan de apagar los incendios, sino que se encargan de rastrear los libros y de eliminarlos. De ahí nace justamente el título de este libro, Fahrenheit 451, es la temperatura a la que arde el papel. Cómo nuestra sociedad permitió esa transición, ese cambio en el que no les importa tener la información clara, la información correcta y permiten que los libros sean eliminados porque sí, es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de estas páginas. No solamente con la estructura que tenemos de este personaje de Guy, sino con la estructura que tenemos en su entorno y con los diferentes personajes que van apareciendo. Un libro que hable acerca de la censura, un libro que hable acerca de esa manipulación de la información y que nos permita hacer esa introspección, por supuesto, vale la pena leerlo. Si ustedes no conocen hasta la fecha este libro, yo sí les aconsejo porque, les digo, un libro que nos permita ese análisis más introspectivo, que hable acerca de la información, que hable acerca de la manipulación, que hable acerca del entretenimiento, vale la pena leerlo. Así que, gran recomendación. Otro libro que estuve leyendo se trata de un manga de 3 tomos y es Ten, de Yuko Inari. Esta historia, sí les debo confesar que no me sorprendió. Está bonita, pero está muy simple para mis gustos. En este caso nos encontramos con la historia de Take. Él es un muchacho bastante enfermizo y va a la escuela de forma no tan constante, lo cual a lo largo de los años que está dentro de la escuela no le ha permitido tener relaciones de amistad. Las personas lo ven como un compañero más que viene de vez en cuando a la escuela. Sin embargo, en un punto dado conoce a Machan. Machan es tal vez una de las primeras personas que intenta ofrecerle su amistad, que se preocupa por él, que le importa que venga realmente a la escuela, que aprenda, que haga sus tareas, entre otras cosas. Y ahí se inicia una amistad muy bonita, una amistad que se siente muy sincera por ambas partes. Y en este punto también aparece una muchacha que es Umeko. Umeko es una persona que conoce a Take desde que están en la primaria, desde que están empezando en la escuela, pero resulta que Umeko por diferentes circunstancias tuvo que tal vez separarse un poco de Take, porque Take, al ser un tanto más enfermizo, no podía realizar ciertas actividades. Esto Take lo vio algo así como una traición y sus vidas tuvieron que separarse. Pero Umeko siempre estaba detrás de Take, siempre estaba vigilándolo, siempre estaba preocupándose por él, a pesar de que Take nunca se enteró acerca de eso. En un punto dado, la vida de estos 3 muchachos vuelve a converger, vuelven a ser amigos, vuelven a tener esa relación de amistad que se desarrolla de una forma muy bonita, llegando a un punto incluso de ser algo así como un triángulo amoroso. Pero esta historia no tiene sobresaltos, no tiene giros de tuerca, es una historia muy simple, una historia bonita, les digo, pero no tiene nada bueno que ofrecer. Así que si están buscando algo bonito, sí creo que esta puede ser una buena opción, pero siento que hay mejores historias, así que bueno, lo dejo a su consideración. Otro libro que estuve leyendo es La noche se me fue de las manos, de Max Erschaum. Creo que se pronuncia de esa forma. Tuvimos la fortuna de entrevistar, de charlar con el autor en el canal de Jorge. Y no saben lo bonito que es hacer esa actividad, porque siento que le damos un valor adicional a la lectura. En este caso en particular, nos encontramos con un narrador. Un narrador que nos comenta parte de su cotidianidad y nos comenta que en un punto determinado conoce tal vez al amor de su vida. Él se llama Nate. Y en un punto dado se logran conocer y sus vidas empiezan a cambiar. Lo interesante de esta historia es que nos habla acerca de las etapas del enamoramiento, diría yo, porque resulta que Nate va a dejar todo por ese narrador. Va a dejar su trabajo, va a dejar el lugar en donde vive para trasladarse, para ir detrás de este narrador. En un punto dado, están viviendo las cosas de la forma más feliz posible. Todo es perfecto, todo es positivo y llegan al clímax de la relación, donde realmente empiezan a cuestionarse si realmente es una relación que vale o no la pena, si va a continuar o no, en qué términos va a continuar, porque por supuesto van a empezar a cuestionarse muchas cosas. Estos 2 personajes juegan un papel importante dentro de la historia, porque no solamente nos hablan de ese proceso de enamoramiento, que se siente muy orgánico, que se siente para nada forzado, que es una de las cosas que me gusta porque se trata de una relación homosexual, pero se siente tan bonita, tan normal, que eso es una cosa que admiro en los libros, que no se sienta forzado, que no se sienta
como si, ok, el mundo está hablando acerca de esto, entonces hay que hablar acerca de eso. No, este libro es perfecto en todos los sentidos, porque no solamente habla acerca de esta relación homosexual, sino también habla acerca de los excesos, de las drogas, del alcohol, del sexo, entre otras cosas. Y esto es increíble porque nos permite tener el contexto de lo que sucede alrededor de estos personajes. En un punto dado, se van a cuestionar si van a continuar o no con la relación y lamentablemente tiene un final abierto. Y esto me pareció increíble porque cuando le preguntábamos al autor por qué hizo una historia con un final abierto, él nos decía que jamás tuvo tal vez la intención de hacerlo. Simplemente tenía que ponerle un final a la historia y para él ese era el final perfecto, porque las consecuencias de nuestros actos no las vamos a conocer al día siguiente, no las vamos a conocer en un mes, algunas veces no las vamos a conocer en 6 meses, en un año, en 10 años. Y eso es lo interesante de esta historia, no conocer cómo es que terminan la historia y la vida de estas personas. Si continúan, si no continúan, ¿qué es lo que va a pasar? No lo vamos a conocer, porque eso lo prácticamente nos dijo que nos lo deja nuestra imaginación. Así que me pareció increíble, me pareció una historia que tiene muchos matices, no solamente de esa etapa de enamoramiento, sino de la realidad de las personas. Así que si están buscando algo interesante para leer, creo que sin duda esta puede ser una gran opción. Otro libro que estuve leyendo y es de las cosas más extrañas que he leído en mi vida es Nigahara Holograph de Inio Asano. Para cosas extrañas creo que este autor puede ser un referente, al menos con esta lectura. Para poderlo entender tuve que leerlo casi 3 veces, los había comentado en algún momento, porque me costó mucho. Para que se entienda, esta historia empieza con el nacimiento de 2 bebés. Por lo visto, en algún punto determinado de sus vidas, se separan, se vuelven a juntar y se separan. A partir de ese inicio y de ese final que llegamos a conocer de una u otra forma, lo que nosotros tenemos que hacer como lectores es descubrir qué es lo que pasó en ese interín. Porque la historia está contada desde múltiples narradores, múltiples visiones y múltiples saltos de tiempo. Como lectores tenemos que armar el rompecabezas, la cronología de los hechos para entender cómo es que la vida de estos 2 personajes llegaron a desarrollarse. Lo que es más tétrico de cierta forma es que además de esta dificultad que tenemos para vincular, para poner los hechos dentro de la cronología, es que el autor empieza a introducir temas muy oscuros dentro de nuestra sociedad, como por ejemplo los suicidios, los asesinatos, la violencia extrema, violencia de todo tipo se pueden imaginar, y esto hace que la historia se sienta como que muy oscura, muy fea, muy turbia en muchos sentidos, e incluso llega a añadir algún tanto más fantasioso o de ciencia ficción, que es el manejo del tiempo. Porque acá el tiempo también es importante. Además de tener esas múltiples saltos de tiempo, hay un personaje que tiene como un círculo dentro de esta historia. En el sentido, para que se entienda un poquito, voy a poner el ejemplo de Dark. No sé si vieron esta serie, pero maneja 3 tiempos, algo así como un triángulo, ¿no? Entonces maneja esa narrativa del tiempo, ese pensar que dentro de un tiempo en específico una persona puede estar en sus múltiples edades, se podría decir. Y hay un personaje en particular y momentos en específico donde lo vamos a ver siendo un niño, donde lo vamos a ver siendo un adulto, donde lo vamos a ver siendo un viejo, se podría decir. Entonces eso hace que haya algo así como un círculo vicioso, que se sienta como si esta historia de una u otra forma tampoco tuviera un fin. Les digo, es de las cosas más extrañas que he leído en mi vida. Yo creo que para poder entenderlo completamente incluso necesito leerlo más veces, pero es turbia, es oscura, así que no sé si les recomiendo, pero si están buscando algo extraño, algo tétrico para leer y que realmente, no sé, necesite toda su atención, esta sin duda yo creo que puede ser una buena opción. Inio Asano nos sorprende con sus historias y en este caso en particular siento que hizo mi cabeza explotar. Otro libro que estuve leyendo es El Chaco y después de Adolfo Cárdenas. Esta es una recopilación de cuentos y últimamente me estoy acercando a este formato porque siento que tiene un matiz muy bonito, un matiz que tal vez al tener pocas páginas y un final abierto, en muchos casos, te permiten imaginar, finales alternativos o imaginar cómo es que la historia pudiera llegar a continuar. Y eso me gusta mucho acerca de los cuentos. Incluso te permite fácilmente adentrarte a una historia y mantenerte pensando en ella muchos días.
En este caso en particular, el autor se basó en un hecho específico histórico sucedido acá en Bolivia y en Latinoamérica, que es la Guerra del Chaco. Eso le da un plus adicional. Lo que hizo el autor fue dividir estos cuentos en dos partes. El Chaco, que se podría decir que son historias ambientadas dentro de la guerra, y el después, como su nombre lo indica, son historias ambientadas al finalizar la guerra. ¿Qué fue lo que sucedió en cada uno de estos periodos? Es una de las cosas más bonitas y es uno de los trabajos que más me gusta porque siento que nos permiten acercarnos a lo que sucedía dentro del entorno de las personas. Ok, la guerra está sucediendo, pero ¿qué pasa en el entorno y en la cotidianidad de las personas? Por ejemplo, en el Chaco nos encontraremos con historias que nos hablan acerca de cómo los campesinos eran utilizados como carne de cañón, cómo un familiar, una persona cercana a ti se iba a la guerra y sentías como que ese orgullo. Pero a la vez hay un contraste de cómo estas personas en algunos casos no podían sentirse muy orgullosas, tenían miedo de la guerra. También nos habla del trabajo de las mujeres dentro de la guerra, de los espías y cosas así que son muy interesantes y le dan un contexto completamente diferente a lo que fue esta guerra. También en el después, por ejemplo, nos encontraremos con historias que nos hablan de familias que añoraban el regreso de una persona, de sus seres queridos, y resulta que estas personas eran completamente diferentes que vinieron o regresaron con experiencias que ni siquiera pueden llegar a compartir, o que regresaron tal vez con esa esperanza de encontrar a sus familiares, de encontrar a sus amores, y se encuentran con escenarios completamente diferentes, con que su amor se había casado, ya tiene su familia, entre otras cosas. Que les digo, son historias que se sienten como que muy familiares, muy cercanas, y nos permiten ver la guerra con una visión completamente diferente. Y a pesar de haber transcurrido tantos años a partir de la Guerra del Chaco, todavía hay consecuencias de la misma, y creo que en el contexto en el que estamos viviendo actualmente nos permite hacer un análisis mucho más profundo de lo que significa y de las consecuencias que trae la guerra en nuestro día a día y en el mundo entero. Así que yo creo que Adolfo Cárdenas hizo un trabajo maravilloso al presentarnos estos cuentos, esta recopilación de cuentos, y de verdad me gustó bastante, y si tienen la oportunidad de leerlo, por supuesto les aconsejo hacerlo. Otro libro que estuve leyendo, y esta fue la cereza del pastel de este mes, este es el título que les digo que yo creo que fácilmente puede entrar en la lista de mis mejores lecturas de este año, es La casa en el mar más azul de T.J. Klune, creo que se pronuncia de esa forma. Pero fue una historia, no saben lo bonito que fue encontrarme con esta historia. Para que se entienda, nos encontramos con Linus Baker. Él es un funcionario público, se podría decir, que trabaja dentro de lo que es el Departamento de Jóvenes Mágicos, un departamento encargado de administrar, de controlar los orfanatos. Resulta que en este mundo existen los jóvenes mágicos, que son jóvenes en general diferentes, que pueden tener una apariencia física diferente, que pueden tener algún tipo de poder, que se pueden transformar en algo más. Y esto, por lo visto, es considerado algo así como un poco peligroso dentro de la sociedad. Y lo que hicieron en este mundo para poder controlarlos es llevarlos en los orfanatos, criarlos en los orfanatos. ¿Qué sucede con la vida de estas personas en una etapa adulta? No lo conocemos muy a fondo, pero conocemos qué es lo que sucede en esa etapa de niñez, en donde están en los orfanatos. Resulta que Linus es como que uno de los empleados perfectos, si no es que fuera por su peso, y en una ocasión es llamado por los altos mandos, quienes le explican que hay un orfanato que necesita ser controlado y que lo necesitan a él justamente para controlarlo. Entonces lo mandan a una isla que, si no me equivoco, tiene el nombre de Marsillas o algo así. Y en este orfanato se encuentra con 5 niños diferentes. Cada uno tiene su particularidad, y de una u otra forma lo que va a suceder en esta historia es que la vida de estas personas converge de una forma muy bonita, porque no solamente nos habla acerca de la importancia de la familia, que no necesariamente necesita ser como que de tu propia sangre, sino habla de la importancia de encontrar a las personas perfectas, aquellas personas que te cuidan, aquellas personas para las cuales eres importante. Y también nos habla de encontrar ese lugar perfecto en el que tú te puedas sentir tú, en el que tú te puedas sentir cómodo, porque Linus Baker era un personaje que vivía dentro de las reglas, que vivía dentro de lo que se esperaba dentro de la sociedad.
Incluso ir a esta isla era algo que él no quería porque salía de su zona de confort, salía de su cotidianidad, pero cuando él empieza a experimentar cosas nuevas, conoce a estos niños y conoce tantas cosas que van sucediendo dentro de su entorno, nos permitimos entender que la vida da giros en cualquier momento y a veces son giros que no queremos asumir, pero que a veces la vida misma nos obliga a hacerlo y no nos damos cuenta que las consecuencias de estas situaciones, las consecuencias de estos actos también pueden traer cosas demasiado positivas. Y es un libro que cualquiera puede leer porque es un libro mágico, que lo tiene todo, que habla acerca de la identidad, que habla acerca de que sentirnos diferentes no tiene por qué ser algo malo. Habla acerca de la importancia de la familia, de encontrar a las personas correctas con las cuales nos podemos sentir nosotros mismos. Es un libro precioso que sin duda me hizo sentir demasiado. Si hasta la fecha no lo conocen, yo sí les aconsejo que puedan leerlo. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía muchas ganas de hablarles acerca de estos títulos. A raíz de que no estaba subiendo contenido tan constantemente, me di cuenta que empecé a dejar muchas historias de lado, historias que me hubiera encantado hablarles en un video en particular, pero bueno, acá está la lista de libros que estuve leyendo en este mes, que me encantaron. Siento que tienen un matiz diferente, un matiz que me hizo sentir demasiado. Si ustedes conocen alguno de estos títulos, por supuesto me encantaría saber sus comentarios, cuál fue su experiencia y si estuvieron leyendo otros títulos, otros libros, también me encantaría saberlos. Lo pueden dejar en la caja de comentarios porque quién sabe podemos tener grandes recomendaciones de parte de ustedes de igual forma. Así que nada, espero que este video les haya gustado, que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas.